¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan a esta hora. Les damos la bienvenida una vez más a los podcasts de Pensar lo Humano, un programa del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, el cual hemos venido realizando como una iniciativa para darle lugar pues a nuestra razón social y bueno, nuestra acción de forma virtual en estos tiempos que imponen estas modalidades. Les saluda Santiago Piedrahita, yo soy miembro del Centro de Estudios y el día de hoy se encuentra conmigo Daniela Cardona. Un saludo para vos. Un saludo para quienes nos escuchan. Y bueno, como estamos hablando en esta continuación de los dos programas que les habíamos prometido en torno a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el día de hoy, luego de haber hablado ayer sobre el tema del trabajo en un ámbito, si se quiere, más teórico, reflexivo, de la mano pues de ese gran pensador que fue Marx, el día de hoy quisiéramos atender más que todo a la coyuntura y al tema pues del trabajo, especialmente los retos que está enfrentando en este momento, los peligros en un marco tan singular pues como es el de la pandemia. Y bueno, el trabajo pues enmarcado en el mundo, dado pues que la pandemia es mundial y ya de forma particular en Colombia. Para ello pues tenemos un invitado el día de hoy, quien es Fernando Desde Abajo, el cual pues Daniela va a introducir. Bueno, Fernando, un saludo. Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá pues dándole continuidad al encierro, a la cuarentena, pero bueno, aprovechando para conversar. Listo, Fernando. Entonces, precisamente hoy nuevamente te invitamos, uno pues porque reconocemos la labor fundamental que hace el periódico Desde Abajo, desde otra mirada, para entender la realidad que vivimos, una mirada crítica, una mirada que permite correr los velos que yo creo que impone pues la ideología hegemónica, los medios de comunicación hegemónicos y poder comprender más qué pasa con nosotros en este país que vivimos, qué pasa con nosotros como trabajadores y trabajadoras, como personal médico, como trabajadoras del hogar, como maestros y maestras, etcétera. Poder comprender las situaciones concretas. La de hoy, pues, es pensar el trabajo a los trabajadores y las trabajadoras. Nos parecía muy importante. Si hoy estamos conmemorando el Día Internacional del Trabajo, si estamos conmemorando unas luchas que se han desplegado por parte de los y las trabajadoras, luego entonces es importante saber cómo estamos hoy con respecto a los derechos conquistados, qué se ha perdido y qué es menester seguir pues luchando. Entonces, quisiéramos escucharte, por ejemplo, qué significan las medidas tomadas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia que están en relación con los trabajadores y las trabajadoras y que pareciera no querer ayudar al trabajador y la trabajadora que está vulnerándose en este momento aún más, sino como incluso continuar con viejas formas de atentar contra sus derechos. Entonces, hoy nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué decir es que la economía no puede parar y tiene que salir el sector manufacturero y el sector constructor a costa de la vida de quienes salieron el 27 de abril?
¿Qué pasó ahí con esas medidas y qué tendrías pues para decirnos, insisto, en lo que tiene que ver con los derechos conquistados y perdidos por parte pues del sector laboral de los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, lo primero que habría que decir es que ya la economía venía muy mal, sobre todo la economía, nuestra economía colombiana, ya habíamos mencionado en otro programa, pues ya venía mal antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Pero entonces, si ya tenemos una economía en mal estado, pues las medidas, sobre todo un gobierno como el que tenemos, no van a terminar siempre afectando a las mayorías y, entre otras cosas, van a ser medidas que buscan, antes que nada, garantizar eh, un flujo de dinero para ellos poder seguir pues dando cabida a sus contratos, a sus proyectos, y ya luego pues también podría decirse que en términos de la imagen que se proyecta, para que el gobierno dé una impresión de que está haciendo lo que se debe hacer, pues ellos dan unos paliativos, que ahora podríamos hablar de ellos, pues no terminan siendo tan eficientes. Pero bueno, tenemos un panorama muy mal porque un petróleo muy alto, con un precio muy bajo y un dólar muy alto, pues hacen que nosotros ya estuviéramos muy mal parados. Y ya luego, iniciado un poco todo esto que tiene que ver con la cuarentena, pues hay sectores que se ven directamente afectados porque pues se hace un paro obligatorio. Hay un paro obligatorio. En este caso, los primeros afectados son más del 50% de los que trabajan en Colombia porque están en la informalidad. Solo un poco más del 40%, más o menos el 43%, es un obrero o empleado en un contrato y unas prestaciones. Luego entonces hay una población por el solo paro de la comercial y manufacturera en el país ya se ve drásticamente afectada. Y a eso pues tendríamos que sumarle que hay algunos que se ven afectados de otras maneras porque cambian un poco esa dinámica del trabajo que van a tener. Me refiero, por ejemplo, al sector salud, pues con más razón sigue funcionando, pero entonces funcionan en muy malas condiciones, porque si algo hemos visto es que los del gremio de la salud todo el tiempo están demandando que les den los recursos necesarios para poder trabajar de la mejor manera, e incluso algunos han ido a huelga exigiendo que les den todos los recursos necesarios para poder tener tapabocas, los guantes y el tipo de elementos que se supone deberían de tener de primera mano. Y ya luego está un poco también lo que tiene que ver con el teletrabajo. Allí, entre otras cosas, pues hay una población que sigue vinculada de forma laboral recibiendo los ingresos, pero entonces ahora se cruza una línea ahí en la que ya no puedes separar lo que es tu vida laboral de tu vida íntima. Y bueno, eso afecta a los trabajadores de muy mala manera porque finalmente terminas trabajando mucho más. En ese sentido, pues el gobierno, pues entre otras cosas, no es alguien que va a tomar medidas para vigilar o garantizar que precisamente esto de no trabajar más horas de la espontaneidad debería. Está ocurriendo mucho con los educadores, por ejemplo, o en el caso del sector de salud, darle toda la garantía para trabajar, pues es algo que ellos dejan de lado. Posiblemente no va a ser nunca lo ha sido y en este caso no va a ser su prioridad. Fernando, yo quisiera que te detuvieras en algo que dijiste y es que hablaste de un paro obligado. Pues porque cuando aparece la palabra paro, pues a veces tiene connotaciones muy bellas que significa apuesta por reivindicación de derechos, pero también se le viene a uno la asociación a desempleo o amenaza con el desempleo. Dijiste, si tuvieron que salir los trabajadores de la manufactura y de la construcción a las calles, pues también es porque la economía en Colombia ya venía mal. Pero entonces en eso de que la economía ya venía mal y que estamos en un paro obligado, ¿cómo se conecta con eso que produce tanto miedo, obviamente, como es el desempleo? ¿Qué podemos decir ahí? Sí. No, pero bueno, y tiene una estrecha relación. Lo que pasa es que el paro al que estamos acostumbrados es un paro que parte del trabajo, ¿cierto? Que como método de protesta o de presión
dice no vamos a desarrollar normalmente nuestras funciones. En este caso, pues es un paro obligado del gobierno por el control de la cuarentena, pero finalmente es eso, es un paro. Y lo que mencionas del desempleo, claro, efectivamente, pues ya nosotros de por sí teníamos más de 3 millones de desempleados, el desempleo ha aumentado más todavía y va a seguir aumentando. De hecho, las solicitudes que llegan al Ministerio del Trabajo por cuenta de despidos masivos son grandes. Quizás ellos no han dado cuenta de las cifras, pero esas solicitudes están llegando y por montones. Y un ejemplo de eso fue lo que, por ejemplo, hizo Ecopetrol. Eso es algo que permite, por ejemplo, la tercerización del trabajo, y es que como no tienen empleados vinculados con un contrato fijo, tienes una subcontratación, pues le dices a la empresa que les cancela el contrato, y ellas a su vez, que tienen empleados también con subcontratación, pues los despiden. Entonces el desempleo definitivamente aumentó drásticamente. Pero ¿cómo se relaciona un poco eso con esas medidas de pronto del gobierno? Pues en que básicamente ellos buscan garantizar que los sectores que más le van a ser necesarios para la reapertura son los que puedan garantizar un empleo o que se retome la fuerza laboral. En este caso, en el caso de la construcción, pues no hay problema. Simplemente retoman esos sectores, son un poco más estratégicos para ellos. Con eso que decís de que, bueno, me lo decías en otro momento, de que la construcción se reactiva porque también una manera de ver que un gobierno de turno ha ejercido pues una gran gestión, es viendo mucho concreto por ahí a los ojos, pero cuando nos hablas del despido que está apareciendo y que ya lo está implementando Ecopetrol, uno entonces es como si le estuviera dando la razón al sistema capitalista y al gobierno, que dice, pues es que si la producción se para, si no hay producción, si no hay comercio, si no hay compra-venta, luego entonces yo no puedo sostener una mano de obra, dado que si no se está produciendo, pues muy difícil pagarle a la misma, luego entonces la respuesta es el despido. Uno entonces, ¿qué podría decir frente a algo que pareciera muy lógico desde el lado de un pensamiento capitalista? ¿Cómo son las respuestas del gobierno? Porque el gobierno no puede parar eso, porque el gobierno no puede hacer una intervención sobre las lógicas del funcionamiento de la economía. Bueno, lo primero es que lo promueve. Sí, sí lo podría evitar, pero antes lo promueve, porque desde el inicio de la pandemia, pues se empezó a dar vía libre a que si una empresa tenía un cierre parcial o total, podía hacer despidos masivos, se podía mandar a la gente a vacaciones, dejar de pagar auxilios de transporte. En este caso está diciendo ya disminuir el salario en 30%. Cuando ya da vía libre de eso, es porque está reconociendo que pues eso es una opción o una primera medida para que tengan en cuenta. Y lo que yo podría decir es por qué recurren a eso, es porque finalmente no les importa la clase trabajadora, les importa es el empresariado. Voy a poner un ejemplo. El sector que más creció el año pasado en Colombia fueron los bancos. El sector financiero creció un 30%. Y ellos no han apostado nada a esta crisis, no han hecho nada. Lo que hizo el otro día también Angulo es una migaja de todos los contratos que el Estado le asigna o con el que el Estado lo beneficia, y aún así pues no hizo nada. Podríamos decir que él tiene suficientes recursos para poder garantizar el empleo a una gran cantidad de personas que están vinculadas a sus proyectos. Pero si en este caso pararon, finalmente ellos que dicen, no, pues hay que parar, entonces no les pagamos. Y así podemos ir con un montón de empresas. Ya hemos visto casos en los que hay empresas que dicen, posiblemente por cuidar su imagen, no, es que yo no voy a despedir a ningún empleado. Nosotros vamos a usar todos los ahorros que tenemos y pues vamos a pagar el salario. De esa misma manera pudieran hacer la mayoría. De manera que el Estado tendría que rescatar a muy pocos. Pero finalmente no es el interés acá no son las personas.
también el modelo en el que estamos. Todos estos empresarios están pensando siempre en guardar para sí la mayoría de la riqueza. Entonces, la raíz de este problema es en la redistribución, en la distribución, perdón. O sea, se trata un poco acá de con quién se distribuye lo que se genera en cada empresa. Pues se distribuye en su mayoría los accionistas, los dueños, y una pequeña porción en las pequeñas empresas. Otro ejemplo de por qué ellos sí pueden y no lo hacen es lo que pasó con Finagro. En Finagro casi el 80% de los recursos que se destinaron como auxilio desde el Estado terminaron siendo utilizados no precisamente para garantizar el empleo de las personas, sino para pagar otro tipo de cosas. Entonces, aquí casualmente ese 80% tuvo como beneficiarios a los grandes empresarios, no a la pequeña empresa, sino a la grande. Entonces, la grande empresa toma esos recursos y no precisamente garantiza que se siga empleando, sino que hace despidos. Eso no es más que una visión. O sea, eso nos refleja la visión que tiene el empresariado colombiano, ¿cierto? Apoyado un poco en el gobierno, que es un aliado más de ellos. Es que con eso que decís, Fernando, se constata pues muy bien cuál es la lógica en última instancia del capitalismo mismo, y es una lógica pues de la competencia a muerte, porque uno también tiene pues la tendencia a creer pues que los capitalistas siempre están unidos como clase, pues por decirlo así, versus el proletario, pero de todas maneras dentro de esa clase capitalista pues se pueden atentar unos contra otros, pues tanto así que, como lo que vos decías, todos los préstamos, incluso las formas en las que se intentó ayudar pues al empresariado, especialmente pues las pequeñas y medianas empresas, todo eso de todas maneras se lo acapara las grandes empresas, o se les niega pues por parte de los bancos a las pequeñas y medianas los préstamos. Y se instaura pues también esa lógica de la competencia pues y una suerte de monopolio, dado pues, la concentración de la riqueza, que es en última instancia concentración de poder. Es que es el problema pues también con el capitalismo, que es inherentemente antidemocrático, en tanto pues no hay una distribución de la riqueza sino una acumulación, en donde se puede ver cómo los bancos, pues vos mismo lo decías, quienes tendrían por ejemplo la oportunidad ni siquiera pues de dar plata, por ejemplo en este caso dejar de ganar, o sea no perder sino dejar de ganar por un rato, congelar los préstamos, y no lo hacen pues ni siquiera eso. Y se está demostrando que ahora están aprovechando y ganan más, porque están administrando recursos incluso del Estado, porque lo mandan a través de ellos y reclaman comisiones. Entonces aumentan incluso los ingresos. Son billones los que puso el Estado a disposición ahora de los bancos para que lo administraran. Pues claro, eso es un punto muy importante. Sí, es que yo toco el tema es porque a mí me da mucha rabia cuando escucho pues a los defensores de este sistema, que no tienen que ser necesariamente pues capitalistas, que esa mentalidad pues está muy arraigada en mucha gente, en donde presentan pues como la cosa, como así tiene que ser, no hay otra posibilidad, y uno constata que en última instancia esa imposibilidad viene pues también de una voluntad política y de un poder pues, que monopoliza el asunto, y claro, instaura como única posibilidad el hecho de que en este caso la economía se tenga pues que reactivar o se tenga que salvamentar la misma a costa pues de la salud de los trabajadores. Pero tanta es la contradicción de ese sistema, que a mí me parece pues ridículo que por ejemplo digan que tenemos que reactivar las manufacturas cuando todo el comercio está parado. Es decir, es que, o sea, uno produce riqueza, pero uno produce mercancías, pero esas mercancías se tienen que realizar bajo la fórmula pues de la venta. Entonces, claro, hay muchos empresarios que decían, pues que a mí de qué me sirve ir a trabajar si todas las tiendas están cerradas. Yo para qué voy a hacer ropa si no la puedo vender. O sea, cómo es de tremendo también esa lógica, que incluso hasta en la misma posiciones que hacen se nota que hay una imposibilidad. O sea, eso tampoco va a servir. Sí, es total. Yo quisiera pronto tocar un punto que me parece importante, y es
un poco de lo que tiene que ver con las reivindicaciones laborales o el sindicalismo en sí. Y es que, por ejemplo, hoy es difícil que la mayoría de la fuerza de trabajo vea en el sindicalismo un interlocutor válido. Y eso también dificulta un poco que cuando se tomen medidas que se supone deberían beneficiar a la fuerza de trabajo, se pueda ir, digamos que a una lucha por ciertos derechos. Voy a poner un ejemplo. Mire que en Colombia, en cierto momento, bajo el gobierno de Uribe, se decretó que la noche empezaba mucho más tarde, ¿cierto?, de la hora habitual. Sí. Para con esto beneficiar el empleo. Entonces la lógica era la siguiente: si yo pagar horas nocturnas, le ahorro dinero al empleador, por ende él puede contratar más personas. Muchos años después se demostró que eso nunca funcionó. Eso nunca funcionó, pero claro, como también hay una falencia en el sector sindical para poder un poco luchar por esas reivindicaciones, pues eso se determina, como quien dice, quedando allá en un cajón breve engordadito en el olvido y no se toma colación a momentos como el actual. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque actualmente se está diciendo que la empresa debe pagar ciertos aportes que hace a la pensión que les va a asumir al Estado para garantizar que no se hagan despidos. Pero lo que va a ocurrir en la práctica es que igual se van a hacer los despidos. Y ese ahorro que se hizo el empleador, ¿sí?, dejando de pagar lo que le aporta a la pensión y que va a asumir el Estado, lo va a guardar para sí. Lo que hablabas tú ahora de lo importante es guardar y acumular más riqueza. Entonces él me dice, yo tengo esta práctica de más, yo mejor me la guardo para mí, igual voy a seguir despidiendo. ¿Y qué respuesta hay ante eso? Muy débil, porque de por sí el sindicalismo venía como en un estancamiento ya hace varias décadas y ahora en cuarentena pues mucho peor. Claro. Es que yo iba a comentar algo ahí con lo que decías en el caso pues de Álvaro Uribe, que yo creo pues como representante también de una ideología es muy diciente, porque ellos siempre presentan el problema como de buenas o malas voluntades. Entonces siempre es poner unos ahorros, pues por ejemplo para el capitalista, en términos de impuestos, y ya la buena voluntad dependerá pues del capitalista. Entonces eso se traducirá pues para ellos supuestamente inmediatamente en más empleo, más inversión, más riqueza para Colombia. Pero lo que hay ahí es de todas maneras pues una jugada ideológica, en tanto lo que siempre opera es una ley, y es la ley pues de la ganancia. Y entonces no va a depender de las buenas o malas voluntades, sino de lo que se impone en términos de competencia. Entonces, si hay una ley que me beneficia a mí en el orden pues del ahorro, por ejemplo, pues con el ahorro de las noches, que tenía que pagar ese extra, evidentemente eso no se tiene que traducir necesariamente en generar más empleo, pues porque siempre lo que se busca es un ahorro en los costos para ganar en ganancias. Entonces, claro, la última cosa es como eso, que la lógica siempre es esa, que esto no es un sistema en donde operan unas determinaciones económicas a las que incluso los capitalistas mismos se tienen que regir, porque la competencia es despiadada hasta con ellos mismos, y entonces en vez de eso presentan pues como buenas voluntades. Y por eso lo que se tiene que luchar, y lo planteas muy bien, que es el problema, que si el sindicalismo pues estaba aporreado ahora mucho más, lo que tiene que plantear son leyes que cobijen a todos y obliguen a todos los capitalistas para que no haya dependencia pues de buenas o malas voluntades, que eso no funciona en la economía. A la economía no le importan las buenas o malas voluntades. Bueno, a propósito de que estamos en un 1 de mayo, yo quisiera como cerrar con un tema que posiblemente es el alfil del capitalismo contra lo que es el sindicalismo o lo que es como clase, y es la cultura organizacional. Porque finalmente esto viene a decir que el empleado ya no es solo más. Ahora que estamos hablando de que los empleadores o el empresario siempre piensan en sí, ahora
se genera una asociación, ¿sí? Se genera una formación para el trabajo desde muy pequeños. Ya no hay espacio como intimidad en nada propio. Ahora todo lo ideal que nos ha trabajo. Y en este caso, los empleados o el trabajador llega a una empresa en la que te dicen tienes que colocarte la camisa, tú eres uno más de acá, cada esfuerzo que tú hagas va a ser en beneficio de todos. Y allí la empresa se está ganando un trabajador muy dócil que todo el tiempo va a ser explotado, incluso se autoexplota a sí mismo, él trabaja más horas y a ver medio de la cuarentena va a ocurrir, va a haber gente que va a trabajar día, noche, madrugada, no importa porque quiere cumplir sus metas. Y allí un punto muy crítico para lo que sindicalismo son las reivindicaciones por los derechos, no lo va a poder hacer, que por sí ven un decaimiento, sí, que se ha reconocido como interlocutorio digital. Ahora tengo oportunidad de encontrar con trabajadores que incluso quieren ser explotados, es decir, desean cada día aportar más empresas y se sienten parte de la familia. Y eso creo que por estos días se va a agudizar un poco más y quizás es lo que preocupa algunos sectores sindicales a futuro, porque básicamente pues, no van a tener compañeros con los que viven por unas reivindicaciones, sino que van a ver cómo la gente se le explota, que es como tú parece. Fernando, a propósito de eso, que me gustaría que nos dijeras como qué amenaza a esa fuerza sindical, porque una de las cosas que nos estás diciendo es como una identificación del trabajador con su empresa y entonces esta empresa también es mía, etcétera. Pero en otra parte también conversábamos que hay otras amenazas y es que, por ejemplo, los profesionales también han ingresado de cierta manera a ser informales. Entonces, si a ti te pagan por horas, si... Claro. O sea, en últimas como que no puedes configurar un orden de clase porque está muy, muy fragmentada y muy aporreada todas las condiciones que posibilitarían hacer una contrafuerza a los capitalistas. Déjame, yo digo una cosita ahí, Fernando, para que te apoyes también en eso. Y es que, claro, también la lógica misma de la pandemia, pues que la han presentado como una guerra en la que todos estamos juntos contra ella. Y eso pues un poco incluso del presidente, entonces ahora sí pues como que todos somos colombianos y todos estamos en lo mismo, también tiende a borrar, claro, esas diferencias de intereses de todas maneras que existen y en las que evidentemente el mismo Duque, pues el mismo en representación pues de un gobierno, cuando actúa no actúa pues como si estuviera en una guerra todos juntos contra ella, o sí lo hace pues, pero sabe que hay unos que son soldados y otros que no lo son. Bueno, yo creo que es importante retomar lo que ya había dicho antes, acerca de cómo esta cultura organizacional ya de por sí moviliza a gran cantidad de personas que podrían organizarse en un sindicato y ese tipo de cosas. Pero a su vez vemos cómo la informalidad ya no incluye a los que estamos acostumbrados a ver por allí, que hacen parte de los servicios, que trabajan como vendedores ambulantes o que hacen oficios varios, sino que los mismos profesionales hacen parte de esta informalidad. Y pues en la informalidad, digamos que hay un mayor distanciamiento de lo que es el sindicalismo. Ya ingenieros, abogados trabajan de forma, como nosotros conocemos, informal, no contratados directamente por un contrato, sino que van y prestan un servicio. En ese sentido, de pronto es bueno aclarar lo de la acción colectiva, porque finalmente la acción colectiva tiene que ver con cómo un grupo, en este caso de trabajadores, los unía justo su trabajo. Es decir, a partir de donde trabajaban, la reivindicación por algunos derechos en su trabajo, o a modo general la política de trabajo que imperaba en su país, pues lo lleva a unirse. Pero eso parte de que incluso en el siglo pasado era normal ver el trabajo como el todo y como el que te da garantía de derechos. Pero hoy ni siquiera es tener un trabajo, un ingreso, poder tener garantizados derechos. Entonces yo creo que el gran reto para el sindicalismo es identificar que
Ya eso que unía antes a los trabajadores no es lo mismo de hoy. Hoy la gente se termina viendo más por una precarización. Por eso yo ahora rato puse el caso de estos que trabajan en las plataformas digitales. De hecho, los de Rappi hace un tiempito hicieron una protesta allá en Bogotá por cuenta de que precisamente ellos viven de forma tan precaria que eso los vincula, eso los une, así normalmente no estén trabajando en un mismo espacio físico. Creo que nos aventuramos a poder, digamos que, contradecir eso, que la acción colectiva iba a desaparecer por cuanto el trabajo estaba cambiando. Y estamos viendo que ahora las personas se unen simplemente por el derecho a vivir, porque las condiciones de vida cada día son más difíciles. Entonces, incluso creería yo, los niveles de organización podrían llegar a ser más allá de el solo trabajo. Con eso que decís, Fernando, que me parece muy importante que hayamos llegado a este punto, si el trabajo otrora, precisamente por las reivindicaciones de los movimientos obreros, de las trabajadoras y las trabajadores, de los trabajadores y las trabajadoras, era incluso porque se reconocía que si había una jornada de trabajo establecida y se promovía derechos dignos para los trabajadores, luego entonces habían otros derechos que estarían en relación con ese derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, todo estaba como en un paquete porque importaba que la reproducción de la fuerza de trabajo pues se hiciera de tal manera que esa fuerza de trabajo pudiese estar bien todos los días para introducirse a la producción. Pero si hoy se perdió, yo no sé si casi que en el imaginario que se necesita para poder producir en términos de vitalidad humana, hasta pareciera que se nos perdiera las coordenadas de qué es lo que debe reivindicarse al interior de una empresa y de una fábrica. Pues es como lo que siento que nos estás diciendo. Sí, claro. Definitivamente, o sea, lo que estamos mirando o notando es que ya esas reivindicaciones van un poco a salirse de la lógica de la empresa o del trabajador como tal y lleva a un punto que me parece a mí importante porque precisamente pone en contradicción el capitalismo y es lleva la discusión al ser humano, no al obrero como tal, sino al ser humano. Porque entonces, ¿qué necesita ese ser humano? No solo necesita un salario, también necesita buena salud, también necesita buena educación, también necesita no ser asesinado por pensar diferente. También necesita respirar un aire bueno, porque es que puedes tener el empleo que quieras, pero vives en Medellín, que es una olla que se la pasa casi todo el año contaminada, entonces ya mi derecho en la empresa no puede ser solo por algo que solo la empresa puede garantizar. Es un problema ya de ciudad y ya entonces nos incluye a todos. Entonces va un poco por ese camino. Y bueno, y hay mucha precarización, o sea, el trabajo se ha ido cambiando. Y estas plataformas digitales lo único que muestran es, voy a hacer que este muchacho se explote lo que más pueda para conseguir un poquito, para que al final del día al menos tenga para comer, lo mantengo vivo. Pero no tiene derecho a ocio, no tiene derecho a ser educado, no tiene derecho a nada de eso. Y por eso quizás ellos encuentran cómo unirse y pues se genera una nueva acción colectiva. O sea, la acción colectiva no va a desaparecer, a pesar de esto de la cultura organizacional y todo eso. Que eso pues merma la reacción de un grupo importante, pero habrán otros que seguirán precarizados hasta el más extremo y pudiendo, digamos, que expresar su inconformidad. Mientras uno se pone la camisita, llaman a su empresa, pues habrán otros que ni siquiera tienen derecho a entrar a una empresa para amarla, por ende van a tener tiempo más en pensar en la vida y en otras cosas que se les está vulnerando. Las nuevas reivindicaciones ya no es 8 horas de trabajo, ya hay gente que dice 4 horas, ya hay nuevos temas como el derecho pues, a respirar mejor, el derecho a una renta básica que hoy en día en la cuarentena, pues ahora en medio de la cuarentena se vuelve a tocar ese debate de la renta básica y vemos como en España lo han venido tramitando y bueno, eso es un tema que también es interesante. No, pues Fernando, muchas gracias
por ese comentario, porque la verdad creo que es una bella manera de conmemorar el día, de conmemorar esta acción histórica. Y es decir, en el centro se pondrán otras reivindicaciones que están en pos de la vida y de la expansión de la vida del ser humano, más allá pues de lo que pueda proveer un ámbito laboral y un ámbito del trabajo, porque lo humano es variado, múltiple y tiene demasiadas manifestaciones pues que son importantes pues de ser reivindicadas. Entonces, bueno, Sí, es cierto. muchas gracias y bueno, esperamos que la acción colectiva siga viva y se nutra mucho más. Hasta la próxima. Igual, muchas gracias por todo.